Sí, A te ver, escucho. Hola, profe, buenas noches, tardes. Buenas noches, Bueno, tardes. le explico un poquito de cómo está esta cosa. Nosotros somos un grupo de psicólogos que tratan de armar una comunidad. Nos hacemos llamar Círculo Psicológico Online. Cada palabra está pensada por la cuestión de un círculo. Queremos hacer llegar un mensaje a las personas a través de un círculo multidisciplinar, ya que aquí no solamente estamos psicólogos, también tenemos a nutriólogos, también tenemos a doctores, también tenemos psiquiatras, también tenemos de todo, ¿no? De todo un poco le hacemos. Entonces, todo esto trata de llevar el mensaje como un círculo de la salud, promoviendo lo que es la salud, en distintas áreas, claramente. Entonces, nos fuimos formando poco a poco debido a que aquí tenemos ahora sí que de gran variedad, ¿no? Tenemos a Jesús, que es la parte cognitivo-conductual y que también está en las adicciones por su servicio. Tenemos a Karen, que igual es psicóloga y está en el área con los pequeñitos. Está en la cuestión por ahí de, ¿qué es una estancia infantil? Ajá, una estancia, guardería con Tenemos pequeñitos. a María José, que está más con formación en el área clínica. Ella está ahorita buscando especialidad en el área del TCA. Y bueno, estoy yo, que igual estoy ahorita tomando un diplomado en TCC y igual estoy buscando maestría en neuropsicología clínica. Entonces nos formamos el grupo y tratamos de brindar ahora sí que a la gente este mensaje de la salud, que es la salud mental, y quitando un poco de tanta estigmatización que ya se tiene en el área. O sea, que vean que salud mental no solamente es el psicólogo, que vean que salud mental no solo es el psiquiatra, no solo es el loquero, no solamente es la pastilla, sino que es solo que engloba en sí la salud mental, al igual que la psicología. En nuestra edición pasada del podcast tuvimos la oportunidad de tener a un psicólogo social. Él ahorita está en las redes sociales y ha hecho como que un boom enorme en la psicología a través de las redes sociales. Ahorita tiene como 500,000 personas que lo siguen en Facebook y otros 30,000, 40,000 en YouTube. Entonces, tuvimos la oportunidad de tenerlo compartiendo este mensaje, ¿no? De la desestigmatización de la salud mental. En este capítulo, Chucho nos comentaba la cuestión del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, igual, ¿no? Tanta estigmatización que se tiene del mismo. Y pues Chucho igual va incluido ahí. ¿Como paciente? Como como paciente, paciente. Vaya. la vivencia, ¿no? Sí, profe, y igual, como le comentaba, también esto, pues, nos sirve, pues, para, pues, hablar un poco de los temas y de temas que no, que muchos alumnos en psicología, pues, no conocen y Sí. que esto les puede ayudar también. Son todos ustedes. Veo aquí a Fernando, Ana, Jesús, Ana otra vez y Soberanes, dice. Sí, Sí. Majo. Bajo. Ah, bueno, pues yo soy Emanuel. ¿Qué más Mucho necesita gusto. que diga? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Tardes. Decías, buenas tardes, noches. Decías que tú, Exactamente. Fernando, que tuviste a un psicólogo social la semana pasada. Así es, hace casi 15 días, 20. Ah, bueno. ¿Quién fue tú? Tiene su canal en YouTube, es el profe Talamantes, tal vez lo conozca por los memes de psicólogo amargado. No. Hace muchos memes en Facebook y él ahorita está como que incursionando en YouTube. Y él a raíz de Ok. eso como que ha llevado el mensaje, pues poco a poco, ¿no? Él empezó como un maestro de clases normal, él da clases a nivel preparatorio, ahorita ya en licenciatura, y como que empezó a subir sus videos para que sus alumnos se llevaran estos temas a sus clases, ¿no? Un poquito con otro lenguaje más entendible que la escuela tal vez no lo permite. Igual Ok. con otro tipo de contenido. Ya. Él tiene un contenido donde él se da toques con una máquina de toques y él tiene que responder un examen de neuro. Entonces, él es social, entonces todas las preguntas las falló, pero a través de la risa, a través de un contenido un poco más cómico, pues da a entender el tema. Entonces, Ok. él empezó como que a romper ese estigma que se tenía con el psicólogo a raíz de que ahorita se puso mucho de moda el internet y las redes sociales, ciertas plataformas como TikTok o Instagram, donde pues hay muchos pseudopsicólogos o psicólogos que se van más al área del coaching y hacen ver eso como si fuera la salud mental, ¿no? O sea, muchas cosas de sentido común, ellos dicen que eso es salud mental. Ujú. Entonces, Sí. él lo que trata de hacer desde la psicología social es que la gente entienda que el psicólogo no es el coaching, que el psicólogo no solamente es el psicoanalista, que el psicólogo no solamente es el de la bata, que el psicólogo también está en una escuela, también está haciendo estudios en el INEGI, también está en todos lados.
El campo de la psicología es muy amplio. Bastante. Incluso por disciplinas o enfoques teóricos también resulta ser muy amplio. Y por consecuencia, pues todas las personas que nos formamos en cualquiera de estas disciplinas, pues también somos muchísimas, de tal suerte que a veces pues no los conoces, ¿no? Y Sí. ahora con el boom de redes sociales, pues se hace mucho más extenso, a veces mucho más complejo y también mucho, a veces más cuestionable, ¿sí? Porque todo termina, parece siendo exhibido o poco entendido o a veces... Sí, Sí. sí, Vemos ya. su presentación. Ajá, ¿Ah, sí? neuromodulación Así es. TDA. Ajá. Neuromodulación TDAH. Ah, perfecto. Bien. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Eh, yo soy Emanuel Castillo Ponce. De inicio, hace algunos años, empecé formándome como psicólogo social. Y durante todo este tiempo, pues he tenido diversa formación. Creo que la más de todas estas, en clínica, en psicoanálisis, y en los últimos 5 años, también no, 10 años, de formación en terapia cognitivo-conductual. Y en los últimos 5 años, de formación en neurociencias o el campo de la disciplina de la neuropsicología, ¿sí? Que tienen relación. Entonces, pues, con relación a la presentación y al tema de hoy, pues vamos a platicar un poco sobre la neuromodulación y el TDAH. Entonces, por eso la presentación. ¿Vale? Ok, ¿Ustedes tienen gracias. alguna pregunta, Ah, una queja, bueno, sí. algo más relacionado con este historial? Platíquenme, Bueno, pregúntenme. bueno, sí, ¿cómo ha llevado esto de poder congeniar los enfoques que tiene? No sé, los ha podido como intercalar o son completamente distintos en su desempeño. Teóricamente son enfoques diferentes, Ajá. postulados epistemológicos diferentes. Sin embargo, hoy hablamos de una psicología integral, ¿no? Así es, Hablamos holística. de modelos, ¿no? De modelos que son transdisciplinares y multidisciplinares, con la intención de llevar bienestar a las personas. Porque, digamos, hace un rato Fernando, ¿no? Creo que hablaba, bueno, dice Fer, no sé si es Fernando, Sí, sí, sí. hablaba sobre el coaching, ¿no? Así Una de es. las cosas que hoy, pues diversas personas se están formando. Creo que lo del coaching empezó desde, si no mal recuerdo, desde los grupos de autoayuda, de ayuda mutua. Así fue como empezó el coaching, en relación o en función de que se decía que pues la falta de ética de los psicólogos hacía que no tuviera mucha credibilidad. Entonces, por ahí son algunos de los como antecedentes que tuvo el coaching. Entonces, pensando en esto de la psicología integral o psicología integrada, hoy lo llamamos más como psicología basada en las evidencias, incluso la filosofía, el enfoque teórico es más la ciencia basada en evidencia, en cosas que le pueden funcionar a las personas directamente sin que, o muchas veces necesariamente, tenga un enfoque teórico muy crítico o muy arraigado en la cientificidad. Entonces, eso, partiendo de esa idea, me ha permitido poder explorar diferentes áreas de la psicología. Digo, en diferentes momentos de mi quehacer como psicólogo, me ha permitido poder trabajar con muchas personas, trabajar con grupos, trabajar con familias, trabajar con personas. Entonces, creo que es así como yo lo integro, dependiendo en el momento, en la situación, el contexto o circunstancia en la que trabaje, es como yo integro o aplico los modelos. Es decir, que no necesariamente todos son aplicados en el mismo momento, sino de acuerdo a circunstancias. Entonces, y creo que mucho de esto se debe pues a la necesidad que creo que ha surgido en el área laboral en la que estoy, que es una muy compleja. Por ejemplo, yo laboro en una área que es intervención en adicciones, y la intervención en adicciones desde un modelo más complejo que implica hacer tanto prevención, realizar intervención psicosocial, y realizar intervención en familias, en grupos, en comunidades completas, o desarrollar investigación precisamente para el enfoque de consumo de sustancias. También, al mismo tiempo, he tenido que hacer terapia
o intervenciones psicológicas, ya sean desde intervenciones breves o intervenciones en crisis, y eso pues me ha permitido a mí, y me ha dado la facilidad de buscar estrategias y herramientas o modelos teóricos que me permitan dar una mejor atención. Ok. Por eso quizás hoy veo de repente como que una formación muy compleja. Bien, bien, Sí. bien. Sí, Pero sí es importante distinguirlo para el quehacer de la intervención, ¿no? Sí, Porque bastante. no es lo mismo trabajar con un enfoque psicoanalítico, y además sabemos de la complejidad del modelo psicoanalítico y de los diversos enfoques teóricos en psicoanálisis, y a lo mejor trabajar con un modelo cognitivo-conductual, meramente conductual, de primera, segunda, tercera generación, o dicen que hay cuarta y quinta generación de terapia cognitivo-conductual, o a lo mejor desde la psicología social, un modelo más transdisciplinar, a lo mejor que también involucra mucho de área de humanismo, o esto que ahora hablamos de neuropsicología o incluso neurociencias, ¿no? Que son apartados muy, muy complejos, sumamente apegados con diversos métodos, ¿no? Entonces, todos tienen su veracidad y su metodología para poder impartirse, y eso es lo que enriquece y lo muy sabroso de la psicología, ¿no? Sí, Que tiene un área muy, muy compleja para poder conocer. sí. Y parte igual, ¿no? De nuestro código ético, ¿no? Que es el buscar el bienestar, pues parte de eso también, ¿no? El poder reconocer qué modelo de intervención es mejor. Sí, o a veces no que digas que es mejor, sino, bueno, las Bueno, palabras de más mejor, de repente a mí útil. se me olvidan, ¿no? Parecen complejas, porque al decir que es mejor, significa que el otro es anulado, y debemos de saber que este modelo es, la vida siempre es multidisciplinar y transcultural, y vaya, no podemos decir que algo es totalmente verdad. Es como decir que solamente si vas y le picas el ombligo a un dios, realmente dejará de llover o lloverá. sí. La vida es compleja, ¿no? Así como las interpretaciones que tenemos, y lo importante es aprender de las interpretaciones y comprenderlas para poder ocupar una herramienta adecuada. Sí, bien. Incluso aquí tal vez la palabra sea, tal vez no mejor, ¿no? Pero sí diferente. Todos somos diferentes, gracias a Dios, Gracias. ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensan de eso? Yo pienso que es muy buena la cuestión de irse empapando de diversas teorías, por así llamarlo, y llevarlo a la práctica en función tal vez de la necesidad del paciente, pudiera ser, Sí, o de lo que se requiera, ¿no? Por ejemplo, supongo que es distinto el llevar una intervención individual a una intervención en una comunidad. Entonces, el modelo que se ocupa, pues obviamente es distinto y ocupa tal vez parte de lo que ha funcionado en otra para poder, bueno, aplicarlo con base a la necesidad. sí, por supuesto, a los modelos que intervención de psicología comunitaria o psicología social existan, o de los que te apegues, porque hay diversos, ¿no? Como en todo hay diversos, también en psicología social hay muchos enfoques teóricos para abordar en comunidades o para hacer investigación en comunidad. Entonces, pues ya tú te abocas, a veces, diríamos, desde psicoanálisis, dirías, depende de tu patología, es lo que tú vas a aprender a hacer, ¿no? Entonces, y también todas las series complejas o negaciones que tengas. Entonces, tú aprendes a hacer lo que en ese momento había, aprendes a desarrollar o a implementar las herramientas, las técnicas que en ese momento tenías, ¿no? Como bien dice Ana, pues depende también si las circunstancias con un paciente, es con un grupo o es con una comunidad. Y profe, todo esto que nos está comentando, ¿cómo podría relacionarse con esto de la neuromodulación del TDA? Eso, vamos a empezar entonces. Imagínense ustedes esta escena, ¿ustedes la ven ahí? Sí. Sí. ¿No? Entonces, ¿ustedes creen que en esta actualidad nosotros tengamos un comportamiento semejante a este? Sí. No. Decía Fernando hace un rato, formamos un círculo donde hay psicólogos, médicos, psiquiatras, nutriólogos, por lo que me acuerdo. Es un grupo complejo, ¿no? Un grupo complejo de profesionistas. Correcto. Entonces, con la intención de poder dar respuestas a diversas problemáticas, ¿no? Así es. Entonces, ¿ustedes creen que esto que ven ustedes en la pantalla de que vamos a cazar mamuts,
¿En qué se parecerá hoy a nuestra vida cotidiana? Pues yo creo que es el hecho de que vamos a trabajar, pues ahora sí como que a buscar el alimento, ¿no? El sustento diario. Ujú. Entonces, pues en estas épocas cazaban mamuts porque se los comían, ¿no? Pues, pero hoy en día, de alguna manera, sí, de alguna manera también salimos pues tras este sustento diario. Ujú. Sí, Es ahora sí evidente. que bueno, la forma en la que yo lo podría ver en estos momentos es de que este, ahí aparecen mamuts, ¿no? Pero pues en realidad, si lo ponemos como de una manera así, bueno, de ejemplo, podría ser que el mamut en la imagen es un objetivo, alguna meta. Inclusive, nosotros mismos pues estamos ahí dentro del círculo, o bueno, dentro de la imagen y aparecemos como los humanos. Entonces prácticamente salimos todos los días a cazar aquello que necesitamos. Sí, vaya, incluso, o sea, sí, sí, puede ser una apología de algunas situaciones que vive el ser humano diariamente que pueden parecerse a lo que en esta imagen nos quiere dar a mostrar, ¿no? Ujú. Sí. Recordemos que en esta época, pues estaba la necesidad apremiante de comer, ¿no? Es también una necesidad apremiante de seguridad. Pero en este momento pensamos ahorita, como ustedes bien están diciendo, bueno, desde estas necesidades, el empleo, las diversas circunstancias y situaciones, en aquel momento tendríamos que valernos de aquellas personas que dijéramos eran las más valientes, ¿no? Entonces, Ujú. ¿a ustedes propondrían para ir a cazar un mamut actualmente? No. ¿Han No. matado un No. pollo, por ejemplo, que hay No, que desplumar el Sí, pollo, la gallina para comérnosla? sí, no. Ustedes hicieron trabajo que se llama servicio social en comunidades apartadas del centro de la capital del país, ah, No. o lo hicieron en la comunidad de su municipio. municipio. Una comunidad de Sí. municipios. Municipio. Bueno, a mí me tocó durante toda la carrera hacer las propuestas de hacer servicio, de hacer investigación en diversos estados de la República o en diversas comunidades. Entonces, las más de las ocasiones yo elegía Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Entonces, Ujú. Veracruz, que te permitían aprender, que finalmente era psicología social, que te permitirían tener experiencias en comunidades, en formas de organización. Entonces, en muchas de las ocasiones yo recordaba, pues tenía compañeras o compañeros que en su vida, o sea, lo más que tú te podías, pensando en esta imagen, lo más que te podías atrever es pues ir al Walmart o a la carnicería. En Walmart es re fácil, ¿no? Tú llegas, te paras en la vitrina de las carnes, agarras tu charolita o abres el refrigerador y vámonos. Ujú. Necesidad cumplida, ¿no? Llegas a tu casa y lo más complejo es poderlo guisar. Si le echas aceite de oliva o a ver qué le vas a echar para que esto tenga sabor o lo dejas así. Pero en comunidad, la idea es que pues, tienes que agarrar la gallina y desplumarla. Hay que matar la gallina. Y eso implica un proceso de representación que habrá, y de puramente a lo mejor hasta de personalidad, que habrá quien diga, yo no mato la gallina, ¿sí? Habrá que en ocasiones nos tocaba estar en costa y en la costa pues había que saber nadar porque te decían, ¿quieres comer? Métete al agua. Y si no sabías, tú sabías nadar en una alberca porque fuiste a aprender a nadar a la alberca, pero nadar en el mar es diferente porque tenías que brincar o romper la parte de las olas Ujú. más bravas para después empezar a pescar. Entonces, o salir en la lancha, pero tenías que saber nadar por si te botaba la lancha al mar. Entonces, eso implica una disposición para que puedas resolver en determinadas circunstancias un problema, una necesidad. Pero esta disposición, estamos hablando de que implica impulsividad, evidentemente, ¿sí? Entonces, hay que tener este Sí. grado de impulsividad para poder afrontar el toro que venga, o en este caso el mamut. Entonces, hoy en día, el mamut puede estar representando por diferentes circunstancias de nuestra cotidianidad. Entonces, si pensamos que nosotros empezamos este proceso de civilización con unos grados o con grados de impulsividad muy altos, como eran estos, para estructurar o organizar una sociedad, incluso pensemos en todas las culturas precautémicas en nuestro país, también tenían grados complejos de organización, pero asimismo también los tenían de impulsividad.
así como se dice que eran culturas con una filosofía o una convivencia con el medio ambiente muy grande, que pensaban y estructuraban sus comunidades en función de preservar también el ambiente, también eran culturas muy impulsivas, donde la impulsividad o la agresión, vista como tal, la violencia vista como tal, pues era también un medio de expresión cultural, ¿sí? Recuerden estas guerras floridas en nuestras culturas precautémicas, que es lo que hacían, ¿no? Procesos donde la violencia se regulaba, se normaba, pero esencialmente traían una forma de control político y daban un sentido a la vida cotidiana. Entonces, durante todo este proceso histórico, la impulsividad, la violencia de alguna u otra manera, pues han sido reguladas en todos los procesos históricos a lo largo de nuestra existencia o de la evolución de la especie humana. Entonces, de ahí que pues ha habido diversos cambios en la forma de la impulsividad, y les hablo precisamente de la impulsividad porque hay diferentes formas de poderla describir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de impulsividad, incluso desde la clínica hay instrumentos que nos permiten medir la impulsividad de cada uno de nosotros. Incluso hoy, en el apartado del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora con el nuevo sistema acusatorio, el nuevo procedimiento judicial, también se puede medir la impulsividad, y la impulsividad nos permite o le permitiría a un juez determinar el grado de sentencia o el tipo de sentencia que una persona puede tener, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de imputabilidad, de inimputabilidad, estamos hablando básicamente también de cómo la impulsividad puede ser regulada, medida, o puede ser un medio de control social o legal incluso. Entonces, la impulsividad puede tener diferentes interpretaciones, y esto que ustedes observan me recuerda hace un rato que hablábamos con Fer, de cómo la transdisciplina, la multidisciplina nos permite conocer al mismo animal o al mismo elefante, y que cada uno de nosotros puede dar interpretaciones diferentes de acuerdo al grado de conocimiento o el área de conocimiento que se tenga para poder tener una comprensión de un problema. Y en el caso del TDAH, del TDAH, del trastorno, dicen el trastorno de déficit de atención, ¿sí? Con hiperactividad o sin hiperactividad, con impulsividad o sin impulsividad. Creo que es uno como este, ¿no? Es un campo de conocimiento, y más que de conocimiento, diríamos de dificultades. Si estudiamos en un proceso muy clínico, muy crítico y estricto, diríamos de síntomas, ¿sí? De dificultades que les pasan a las personas, porque estas dificultades nos llegan a pasar a todos. En función de esto que nos mencionábamos antes, ¿no? De cómo tú manejes tu impulsividad, o qué tanto hayas tú aprendido a manejarla, o no la conozcas, porque debemos de tener en consideración que muchos de nosotros a veces no estamos en condiciones de tener esta autopercepción o de ser autocríticos, y no conocemos o no queremos aceptar, que eso también es otra variable, que tenemos un problema con este control de la impulsividad, ¿sí? O de dificultades para sostener o para mantener la atención durante tiempos específicos o prolongados. Entonces, el TDAH es un área de conocimiento que involucra muchas áreas de especialización. Si recordamos bien, mucha de la crítica que se hace desde la psicología o la psiquiatría social, y con Michel Foucault, hablan de la antipsiquiatría, ¿no? Que dicen que esas cosas no existen, ¿no? Desde Michel Foucault estábamos con la antipsiquiatría y decía que estas cosas que hablan de DSM o que están contenidas en un manual psiquiátrico, eso no es cierto, ¿no? Entonces, que son partes o complejos. Hoy en día se habla de que hay intereses hasta económicos porque las farmacéuticas, pues, tienen bastantes ingresos, de acuerdo o que derivan del metilfenidato o de la tamoxetina, ¿no? Que son los medicamentos que por excelencia se recetan cuando acudimos con un psiquiatra o un neurólogo, para poder controlar se llamaría desde ahí, los síntomas que tiene, los síntomas más negativos que tiene este tipo de dificultades. ¿Sale? Sí, y de hecho, bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis en cuanto a lo farmacológico. No recuerdo con quién lo comentaba hace poco, creo que lo que estaba comentando con Fer, cómo el metilfenidato a los chicos que bueno, padecen del TDAH, pues en ocasiones hay que tener mucho cuidado, ya que una dosis más allá de lo que el niño necesita, te puede volver un niño zombie, ¿no?
y al contrario, una dosis menor a lo que él necesita, pues de igual manera, o sea, no le hace nada. Entonces continúa con las conductas precisamente impulsivas, ¿no? Ujú. Sí, sí, así es. La farmacología es un área que es muy específica, que nos permite a nosotros poder regular de, pues de esta forma el funcionamiento cerebral, la bioquímica cerebral. Entonces, tiene una amplia investigación, pero así como también tiene una amplia investigación, también tiene, dicen, efectos secundarios. ¿Sí? Entonces, esto no hay, y esto dicho por muchos químicos, ¿no? Que incluso yo conozco muchos químicos que son los que crean los medicamentos, ¿no? Y que ellos dicen, yo en mi vida voy a tomar una aspirina, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué? Porque conocen mucho de cómo el medicamento empieza a cambiar toda la química corporal, y cómo empieza incluso a ellos a generarles resistencias o tolerancias ante diversos, como ahora, por ejemplo, virus, ¿no? Que nos toca vivir la pandemia. Entonces, entre menos medicamentos o químicos tú ingreses a tu cuerpo, de forma natural te podrás generar más defensas que te permitirán afrontar mejor. Entonces, entre más medicamentos nosotros nos metamos, más o menos tolerancia tendremos ante ciertos virus, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes de forma cotidiana pueden observar personas que se vacunaron contra la influenza, que decían que no, que la influenza te iba a ser más resistente, y lo que observas es que no. ¿Por qué? Porque esta persona quizás tenga poca tolerancia, y en su caso a lo mejor la inyección, la vacuna de la influenza, le permitió a él tener otro tipo de respuesta inmunológica ante la influenza. Entonces, pues podemos tener múltiples interpretaciones. Sin embargo, pues cada uno de estos medicamentos tiene su propio protocolo que valida y que afirma, ¿no?, científicamente que funciona para aquello que dice funcionar, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, sí, también la evidencia ha encontrado que muchas de las personas, como ahorita bien dice Jesús, si la dosis es mayor o la dosis es menor, tenemos dos cosas: o no nos hace el efecto o nos hace efecto de más. Sin embargo, sí tenemos que tener en consideración, pensemos en esta imagen del consumo del alcohol, por ejemplo. Si yo estoy consumiendo alcohol, cerveza, pulque, whisky, lo que sea, entonces yo estoy muy contento, ¿no? Estoy desarrollándome, socializando, contando chistes, platicando anécdotas de Súper la contento. semana, ¿no? Y tengo la clara percepción de que lo estoy disfrutando. Me siento bien, o sea, dices si lo dividimos, la parte psicológica, estás contento, estás conviviendo, tú tienes la percepción de que te estás desempeñando de excelente forma, y que pues todo marcha bien emocionalmente, ¿no? Tienes emociones agradables, te estás sintiendo contento, puedes decir que estás feliz conviviendo con las demás personas, pero evidentemente a nivel cerebral, a nivel neurológico, esa experiencia de carácter psicológico, social, emocional que tú estás teniendo, todo eso son consecuencias del efecto que está dejando a nivel cerebral el consumo del cigarro, del alcohol, del inhalante, de la cocaína, de lo que tú quieras. Son consecuencias. Por tanto, como consecuencia, estamos hablando de una disfunción. Sin embargo, a nivel perceptual y psicológico, tú lo ves como algo muy bueno, algo verdaderamente agradable, aunque estamos hablando realmente de consecuencias, ¿sí? Entonces, lo que yo observo es una consecuencia. Y sin embargo, pues así no lo percibimos. ¿Y por qué muchas veces no lo percibimos? Porque pues el daño neurológico o cerebral o de funciones cerebrales no estamos tan acostumbrados o no hemos sido educados en este proceso como para poderlo percibir. Este siglo, diríamos así, es un siglo en el que el conocimiento y la investigación sobre el funcionamiento de nuestro cerebro va a generar un boom, ¿sí? El siglo pasado lo generaba sobre el genoma humano. Entonces conocemos hoy, por ejemplo, marcadores genéticos. Mucho de la ciencia habla de que si el TDAH tiene un marcador genético, ¿no? Entonces, si hay un gen que nos hace tener TDAH, y entonces eso nos hace tener una respuesta más recurrentes al TDAH. ¿Por qué? Lo digo porque si ustedes observan a lo mejor la forma sobre el diagnóstico del TDAH se dice que ha venido aumentando, ¿no? Si ustedes leen esto del MHGAP, que es un manual para tratar padecimientos mentales, neurológicos y de consumo de sustancias,
dicen que se ha incrementado el diagnóstico de padecimientos como este. Y a lo mejor, y ellos especifican que quizás no es que se deba a que el problema creció, sino que estamos aprendiendo a identificar los diferentes síntomas, las diferentes problemáticas que tiene un padecimiento como este, y eso, al momento en el que hay más personas, o más psicólogos, o más neurólogos, más psiquiatras, o más médicos, que se forman en conocer ese tipo de síntomas, pues lo puedes describir mejor, lo puedes nombrar y decir, ah, esto tiene este nombre. Esta serie de síndromes tienen estas características y pueden ser clasificados de esta forma, ¿sale? Entonces, por aquí, para cerrar la idea, entonces, podemos decir que quizás hemos aprendido a diagnosticar o observar mejor los síntomas, pero también podemos decir que hay muchas personas que no tienen quizás mucha tolerancia o que los medicamentos no son para ellos, ¿sí? Decías, puede estar somnoliente alguien. Entonces, sí, hay quien a lo mejor el medicamento no le hace el efecto y a la forma que les explicaba ahorita como el alcohol, tú tienes un proceso, el alcohol te está haciendo un efecto, la de una sustancia te está haciendo un efecto, está modificando tu bioquímica cerebral, el medicamento hace exactamente lo mismo, está modificando tu bioquímica cerebral y lleva un lapso de tiempo en el cual te va a permitir a ti modificar todo este proceso de neurotransmisión en diferentes circuitos y específicos de nuestro cerebro. Pero, ¿qué pasa? Pues, a diferencia de una sustancia, yo tengo la percepción de que me estoy divirtiendo, ¿no? Me la estoy autoadministrando y tengo la percepción de que me divierte. En el caso del medicamento, no, lo administro porque pues es un remedio, porque es el medicamento que me dieron, no me queda de otra y tengo que hacerlo. Entonces, también pueden haber una carga de pensamientos, quizás que no sean muy reconfortantes, sobre el consumo de ese medicamento, ¿sale? Entonces, sí es evidente que a lo mejor me va a ser aletargado, que voy a tener una percepción diferente, que funciones perceptuales van a estar diferentes o motrices van a ser diferentes. Sin embargo, podrías decir que son muy semejantes a los efectos de una droga, pero la percepción es diferente, ¿sí? A lo mejor una mamá, en una familia pueden tolerar que su hijo al otro día, después de un consumo, de una ingesta muy intoxicada, severamente tóxica sobre sustancias, puede tolerar por percepción social y por construcción social y por hábitos en la familia, puede tolerar que esté crudo y no se levanta al otro día, tenga el síndrome de abstinencia, no se levantó, estuvo dormido todo el día, tuvo consecuencias como cefalea, diferentes síntomas. Y eso quizás en la familia lo puedan tolerar más, ¿no? A que le diste un medicamento como atomoxetina o metilfenidato específicos para TDAH a veces, y en el que tiene la misma somnolencia, que no se levantó, que tuvo letargo, que arrastraba disartrias, dislalias, y eso no lo pudieron tolerar, ¿sí? Y estamos hablando de casi el mismo efecto, ¿no? O sea, están habiendo áreas específicas en nuestro cerebro que están siendo modificadas porque eso se necesita, bioquímicamente se necesita. Va a favorecer que tú mantengas niveles de concentración y de atención por más tiempo, pero evidentemente eso requiere también de un proceso de aprendizaje de habilidades, un aprendizaje cognitivo, evidentemente, de psicoeducación que te va a permitir a ti hacer frente de diferente forma a un padecimiento como ese. Sin embargo, a veces no se entiende. Y una persona, o una familia, un papá o una mamá, prefieren no darle medicamento porque dicen que va a estar dormido, que ahora se la pasa babeando. He escuchado padres de familia que dicen, es que estaba literalmente, doctor, babeando. Y pues, ¿cómo mi hijo va a estar babeando? No se le entiende lo que habla, ¿sí? Entonces, se la pasó dormido todo el día. Y son padres de hijos porque existe una comorbilidad, por ejemplo, en el caso del trastorno del TDAH, con mucho con consumo de sustancias. Alcohol, cigarro y hoy en día cannabis. Entonces, esta comorbilidad, por ejemplo, hay padres de familia que la conocen, la saben, la mantienen y lejos quizás de apoyar a su hijo a que tenga un mejor tratamiento y un mejor manejo de los padecimientos, muchos me han dicho a mí, prefiero que esté tomando, que esté fumando marihuana, pero que no esté así. Voy a usar una palabra rara, dice que esté como Lelo. ¿Sí? Entonces, es crítico, ¿no? O sea, y tienes que sensibilizar a estos papás y explicar cómo es el proceso neuroquímico del medicamento. También, ¿no? Tiene su contraparte, que hay personas a las que el medicamento, pues, no les genera el apego que debería en el tiempo que debería, ¿sí? Pero, pues, también es de psicoeducación, ¿no? Entonces, de qué cosas y que ponderar qué puede ser más valedero, si mantenerse con los síntomas negativos que tenía, ¿no?
puedes esperar este proceso de tolerancia, ¿sí? Que requiere el medicamento. O sea, profe, nos estamos refiriendo entonces a que el medicamento o sea, en un principio el efecto va a ser muy poderoso sobre el individuo, pero posteriormente, después de algunos cuantos, sí, después de un lapso determinado de tiempo, el medicamento va a regularse y se va a establecer junto con el individuo que lo está tomando. Sí, evidentemente. Todo medicamento tiene un grado, en este caso, en el caso de medicamento psiquiátrico farmacológico, te va a permitir que tú tienes que lograr esta neuroadaptación. Entonces, este proceso es un proceso bioquímico, digamos, no todo medicamento a la primera, más o menos tienes que mantenerte entre 4 o 5 días para empezar a lograr, o a veces un mes para lograr estabilizar un medicamento y que empiece a trabajar o a regular, en este caso es a regular la función de ciertos neurotransmisores en regiones específicas cerebrales que van a permitir a ti mejorar tus habilidades, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que tiene que esperar, o sea, hay que esperar, ¿no? Desgraciadamente el medicamento psiquiátrico, pues estamos hablando de nuestro cerebro y eso no es como una aspirina que en 10 minutos quizás, en una hora ya te quitó el dolor de cabeza. Es algo que actúa rápidamente y el medicamento psiquiátrico tiene que empezar a trabajar en áreas específicas, se tiene que metabolizar y entonces por consecuencia el efecto es un poquito más lento, ¿sí? Vamos a lograr esta neuroadaptación. Entonces, es un poco más lento. O sea, no es... Si tú te tomas una copa de alcohol, el efecto lo ves en una hora, ¿sí? En 30 minutos. O sea, se procesa. Si tú tomas cocaína, pues el efecto lo tendrás en 7 segundos, ¿no? O sea, dependiendo de la sustancia. Entonces, en el caso de los fármacos, la intención es que no sea de golpe el efecto que está teniendo, sino que vaya logrando paulatinamente este efecto. Pero que sí, en las primeras dosis te permita también a ti empezar a experimentar un control. Entonces, volvemos a lo mismo, como nos decía anteriormente, ¿no? Es como la ingesta de alguna sustancia como el alcohol. Con el alcohol, entre más tomas, desarrollas tolerancia, ¿sí? Y pues de alguna manera con los fármacos ocurre lo mismo, ¿no? Sí, la tolerancia... Algo similar. No exactamente lo mismo, pero sí ocurre algo similar. ¿A qué me refiero? Con el alcohol después de un tiempo ya no necesitas 3 vasos para embriagarte, ¿no? Ya necesitas 3 litros, 4 litros, no sé qué tan borracho te hayas vuelto. Pero con la pastilla, o bueno, con los fármacos, con el medicamento, al principio el efecto igual era muy fuerte en una primera instancia, y posteriormente, pues este efecto fue reduciendo y solamente se fue restableciendo, ¿no? Si hablamos de psicofármacos y psicoactivos, ¿sí? Por ejemplo, sustancias psicofarmacológicas, que son los medicamentos, o los psicoactivos, que son toda aquella sustancia que es utilizada sin fines médicos o sin fines curativos, ¿sí? Que su ingesta va a producir cambios neurobiológicos y que muchos de estos son consecuencias, son efectos que no tienen forma de poderse regresar. Causan un impacto y causan degeneración. Y la degeneración causa disfunción en diferentes habilidades, en diferentes funciones, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia y es una diferencia enorme. Entonces, no es quizás el mismo aspecto para poderse comprender la tolerancia que genera un medicamento a la tolerancia que generan las sustancias, ¿sí? Okay. La tolerancia se genera porque hay un registro quizás de umbral bajo y pues quizás hay una dificultad crítica, de lo que conocemos como hiperlimbismo o hipofrontalismo en el caso del consumo de sustancias. Y en el caso de los psicofármacos, quizás la tolerancia se pueda presentar porque el efecto ya es un efecto de menor umbral para poder regular o controlar un padecimiento o un síntoma. ¿Sí? Entonces sí, van en caminos diferentes, a lo mejor las sustancias o los psicofármacos, pero sí, digamos, la idea es la misma, ¿no? Que su sentido sí es diferente, su sentido crítico. Aquí ustedes, bueno, ahorita déjenme explicar un poquito esto, hace un rato hablaba, diferentes formas de poder aproximarnos a un fenómeno. La clasificación francesa, por ejemplo, de las enfermedades, allá en Francia me gusta mucho este enfoque, pues, Cuba también tiene este enfoque, para poder interpretar algo como un problema, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes clasificaciones
para poder describir o hablar del TDAH, ¿no? El TDAH, por ejemplo, en las comunidades, en las comunidades en nuestro país, allá en las costas o en las sierras, el TDAH podemos decir que para ellos no existe, es un niño travieso, ¿no? Esta percepción cultural es la que tenemos, es un niño travieso, un niño que quizás no pone mucha atención en el salón de clases, o que es el que está brinque y brinque todo el tiempo, ¿no? El niño que se levanta de su butaca y que está viendo qué están haciendo los demás, si ya terminaron, si no han terminado, el compañero que organiza cómo sapear a alguien, el compañero que organiza cómo patearle la mochila a alguien, ¿no? Esconderle la mochila a alguien o sacarle su torta y comérsela. Entonces, hablamos de esa serie de dificultades, pero en el orden de lo social, cuando quizás no tenemos mucho esta percepción de que eso necesita un nivel de atención y que eso representa un nivel de problemáticas posteriores, pues no vamos a poderlo, no está en nuestro umbral de percepción, ¿no? No es como que causa un problema. Sin embargo, hoy en día, dicen, entre más conocimiento tengamos, o entre más nuestra aproximación social involucre una mayor formación educativa, podemos percibir más eso como un problema, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros estemos más en un proceso comunitario, no se ve. Se ve incluso como algo de utilidad, como veíamos hace un rato con lo del mamut. Que alguien fuera impulsivo es útil. Y si es útil, no es un problema. Al contrario, puede ser un líder. Por ejemplo, pensemos a lo mejor en la generación cuando yo fui a la primaria, no era un problema, era el compañero útil, porque ese compañero que tenía TDAH, que era impulsivo, sí, evidentemente impulsivo, pero que tenía severos problemas de atención en las clases, yo podía a lo mejor hacerle la tarea, pero él me iba a defender, como habitualmente diríamos, me haría el paro, ¿sí? Sí. Entonces, había forma de poder que esa dificultad en habilidades que él tenía podrían ser utilizadas como un recurso en el orden de lo social, en el orden de los grupos primarios, ¿sí? Entonces, dependiendo el proceso en el que nos llevemos, la dimensión en la que estemos hablando, eso se puede percibir como un problema. En Francia esto no se percibe como un problema, ¿sí? Un niño en Francia es el de los países que menos se diagnostica el TDAH, porque para ellos esto es un problema de reglas. Entonces, basta con a un niño realmente instaurarle reglas, que los niños se apeguen a la regla, al proceso de socialización y de crianza, para que ellos, es el primer método que hacen para regular el TDAH. Antes de decirte que sí tiene TDAH, primero hacen todo un proceso de movimiento en la familia, en los padres, en ambos padres, o dependiendo de la relación o situación que vivan, de familia, es en donde modifican primero trabajan ahí, igual le hace Cuba, primero trabajan ahí, en el grupo primario, primero trabajan en su contexto, en su comunidad, en su grupo educativo, y después empiezan identificando si eso es un problema que puede involucrar solamente o aspectos como la farmacología, ¿sí? Hasta después. Sin embargo, hay percepciones quizás como el del DSM, que te dicen que sí, es un padecimiento neurológico, genético a veces se dice, y que necesita intervención farmacológica a la primera. De ahí que decían hace un rato, pensando en esto de la estigmatización, se cree que si tú vas al psicólogo o vas al psiquiatra, lo primero que te va a dar es medicamento. Entonces muchas veces mejor ni vamos, ¿no? Sí. En el quehacer, por ejemplo, me he encontrado sí, con chicos que verdaderamente necesitan acudir al psiquiatra por la sintomatología que tienen, pero el papá lo primero que se va a negar es a eso, a decir que va al psiquiatra porque apenas ponga un pie, pise el consultorio del psiquiatra, le va a decir, usted necesita metilfenidato, atomoxetina, y no le queda de otra, ¿sí? Entonces, pues es cuestionable y muchas de las familias prefieren mejor no ir porque o van, reciben el medicamento, firman su receta de que les dieron sus 3 cajitas y nunca se lo dan, ¿sí? Los pacientes o los adolescentes regresan en la siguiente cita, en el seguimiento, y tú observas, en hacer la entrevista y todo el proceso, que los síntomas continúan, que de acuerdo si se tomó el medicamento en 15 días o en una semana, ya tendrías que tener por ahí una reducción en alguno de los síntomas, y que tú al hacer la entrevista ves que no, las circunstancias continúan, las dificultades persisten, y que el problema se ha hecho más grave. Entonces, cuando preguntas por el medicamento, te dicen, aquí está, doctor, por cierto, se las dejo a usted si alguien las necesita, aquí están las 3 cajas completitas. ¿Cómo? ¿Qué no se lo dio? No, ¿cómo cree? Pues si se lo di 2 días y andaba, pues, aletargado, Dormido. ¿no? Estaba dormido. Entonces, pues no, doctor, imagínese eso, le está haciendo más daño que bien.
Entonces ya lo llevé con el curandero de la esquina y nos dijo que lo que yo tenía era que me echaron tierra de panteón. Entonces no tiene TDAH. Había tierra de panteón de por medio o alguien le tiene envidia y eso es el problema. Entonces, a veces recurrimos a otro tipo de explicaciones que quizás no nos ayudan mucho a este proceso. Pero bien, si pensamos entonces en los contextos, también tenemos que pensar en cómo hoy en día, para explicar un tanto mejor o para abonar a la explicación de un problema como el TDAH, se hacen o se han desarrollado diferentes metaanálisis que nos permiten comprender las múltiples explicaciones que hoy hay sobre el déficit de atención. Por ejemplo, una de ellas en el aspecto genético dicen que mucho del porcentaje de los genes para que una persona presente, un adolescente, un niño presente déficit de atención, está marcado por la herencia y que esta herencia genética proviene de sus papás, ¿sí? Así que dicen, hoy la genética, estaba escuchando genetistas que decían, ¿no? Dice, bueno, ya ven, no todo el tiempo la culpa la tenemos las mujeres, ¿no? Entonces, se hizo la investigación en genética, ha encontrado que este gen es DAT1 o DAT2, hay diferentes genes, proceden más, la herencia genética viene de parte de los papás. Y si ustedes observan, mucho de la prevalencia del TDA es más en hombres. Es en hombres, sí. Entonces, ¿quién habló? Bueno, sí. Adelante. Inclusive, bueno, y mencionaba hace rato, como que acerca de la sintomatología. Sí, y de hecho, sí se da mucho más en hombres y en mujeres también, Sí. pero la sintomatología es muy diferente a como En mujeres que en en hombres. un hombre, ¿no? ¿Y eso a qué por crees que se ejemplo, deba? ¿A procesos de socialización o a genética? Yo creo que Ambas. ambas. Yo Porque- creo que es el proceso de socialización, ¿no? Yo puedo argumentar algo. Adelante. Yo Adelante, creo, adelante. bueno, así hablando sin saber, yo podría pensar, ¿no? Que tal vez el TDAH, o bueno, esta sintomatología que viene más en hombres que en mujeres, o bueno, este trastorno que se identifica más en hombres que en mujeres, pues tal vez sea por la socialización, ya que cómo le enseñan a una niña, culturalmente, al menos en cultura mexicana, pues bueno, les enseñan a ser recatadas, a tratar de estar tranquilas, o bueno, al menos a nuestra generación, de esta manera le enseñaron, ¿no? Pero ¿cómo le enseñan a un hombre? Un hombre puede salir, un hombre puede ser impulsivo y no está mal visto. Pero si una niña está jugando con hombres, y de repente trae faldita y se sube y se baja y no sé, hace mucho desastre, pues, ¿qué le dicen? No, tú no puedes hacer eso, tú traes falda, tú tienes que estar aquí en la casa, etcétera, ¿no? Y con el hombre no, con el hombre es tú salte, sal afuera y rómpete la cara si quieres, al fin y al cabo eres niño. No sé si esta sea la razón, pero bueno, esto es, repito, sin conocer del tema, pues yo podría decir que viene por esta razón, ¿no? Pues, parte. Estaba también, eso es un aspecto importante, pero decía sobre también las diferencias sobre hombres y mujeres, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué piensan de eso? De las diferencias. Sí, evidentemente hablamos de transdisciplina y de multidisciplina, ¿no? Entonces, y también que al momento de hacer este proceso de reconocimiento, de identificar circunstancias, tenemos que percibirlo, cómo es su ambiente de crianza, cómo son las relaciones que mantiene con sus padres, cómo son las relaciones que mantiene con los hermanos, en el ambiente familiar, en su grupo primario, con sus cuates, ¿sí? Los procesos de aprendizaje, porque debemos reconocer que hoy en día, las más de las ocasiones, cuando se dice que un niño tiene déficit de atención es porque lo mandaron de la escuela, ¿sí? Entonces, es una necesidad que se está creando desde el ámbito escolar. Escuchaba, Ana, ¿verdad? Que decías que estabas en estancias, Sí, en el apartado educativo. Entonces, hoy, por ejemplo, mucho de poder identificar este tipo de sintomatología o de dificultades de aprendizaje vienen del área educativa. Hoy los profesores también reciben, todo el magisterio recibe formación e información sobre cómo identificar aspectos para que el aprendizaje sea mucho mejor.
Y muchas de las veces los profesores hoy tienen este conocimiento, a veces es vago, a veces es más complejo, que les permite decir, este niño tiene una dificultad en el aprendizaje y se debe a que tiene TDAH. Incluso a mí me ha tocado escuchar y también ser testigo de que te dicen, si no me trae una valoración de su Sí. niño, no lo voy a No lo dejar dejo pasar. entrar. Ujú. Entonces, y además tiene que decir la valoración que tiene TDAH. O sea, el maestro ya lo diagnosticó con TDAH, ¿sí? Ujú. Sí, Y a veces no tiene tampoco la formación de psicólogo, pero pues ha tenido cursos el profe o la maestra. sí, Entonces, y eso le permite decir que eso está influyendo e impactando con el desempeño del estudiante o del chico o la chica en su salón de clases y que eso es difícil de tratar, ¿no? Y él no puede tratar con eso y por consecuencia que se vaya con un psicólogo, neuropsicólogo o lo que se pueda para que le den una valoración, porque a mí me tiene que tener una hoja con diagnóstico y una hoja donde diga qué tratamiento y cómo le voy a tratar. Es decir, una hoja con sugerencias, ¿no? Ujú. Sugerencias, exactamente. Muchas ocasiones hoy en día eso sucede y dicen es el pan nuestro de cada día en el área de la disfunción atencional y eso nos permite a nosotros pues poder conocer o diferenciar entre aspectos, ¿no? Entonces ahí es donde podemos, dependiendo de la formación, poder hacer intervención, ¿sí? Entonces, el TDAH se dice que genéticamente lo heredan más los hombres, ¿no? El TDAH se dice que la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres. Mujeres. Y hoy en día, si ustedes perciben, por ejemplo, hablábamos de socialización, y si pensamos en socialización y en aspectos atencionales, en aspectos de impulsividad o en aspectos de hiperactividad, si yo tengo una niña impulsiva, se va a poder defender mejor, ¿no? Y un problema que tenemos sociocultural es el feminicidio o la violencia hacia las mujeres. Y ustedes cuando observan, han visto las marchas, por ejemplo, las marchas de mujeres, ¿no? Exigiendo sus derechos. Tenemos mujeres más impulsivas, más agresivas, ¿sí? No sin eso a lo mejor no es que lo cuestione socialmente, a lo mejor es un proceso sociocultural en el que parece un medio catártico, ¿no? Para plasmarlo. Sin embargo, cada una de ellas puede que tenga alguna dificultad con el control de su propia impulsividad y que Un tenga trastorno de dificultades también personalidad. hiperkinéticas, ¿sí? Entonces, si lo vemos de forma particular, puede que tenga un problema y que ese problema tenga que ser tratado. Pero si lo vemos en un apartado grupal, comunitario, social, político, me está siendo funcional, me está siendo útil, ¿sí? Por eso es que hoy en día quizás no se perciba o se diga que la prevalencia es menor en mujeres, porque esas mujeres hoy en día no están siendo cuestionables, están siendo sujetos de derecho, ¿sí? En términos pensemos de política de equidad, de género, están siendo sujetas de derecho. Entonces, eso me permite a mí exigir derechos, me permite a mí defender derechos, que algo que parte de la personalidad, podemos decirlo así, me es útil, me es funcional. Entonces, puede que no sea cuestionado, que sea en contrario bien visto. Y si ustedes recuerdan, a lo mejor pueden tener muchas compañeras de clase, muchas compañeras de grupo que tenían todas estas características, pero que en un momento determinado fueron vistas como líderes, que tenían sí habilidad para poder coordinar, pero que tenían dificultades atencionales, o que los procesos de cognición, sus procesos de aprendizaje, implicaban siempre alguna dificultad en ello, desde la atención y la comprensión hasta dificultades severas, ¿no? Entonces, sí es una etapa de procedimientos complejos. Entonces, también en estos metaanálisis de los que se hablaba, hablando de biomarcadores, se ha encontrado que hay diferentes tipos de mediciones, ¿no? De funcionamiento o que permiten conocer a qué se debe el TDA, si hay dificultades. Entonces, en el área de las neurociencias, se ha encontrado de la investigación científica en tanto neurología o neurológica, que la norepinefrina es una de las sustancias que están siendo disminuidas o la monaminoxidasa, ¿no? La MAO, que hay diferentes áreas, que hay una regulación diferente del zinc, de la ferritina, del cortisol, que son sustancias que están impactando en el funcionamiento cerebral. Entonces, que en muchas de las ocasiones las personas que tienen un TDA, es una dificultad de atención o hiperactividad, tienen dificultades en el procesamiento a nivel cerebral de estas sustancias y que se ha encontrado que lo persistente o lo que lo hace decir sí, sí existe el déficit de atención como tal, es una serie o un conjunto de dificultades, no solamente en síntomas, ¿no? En cosas, en habilidades, en capacidades sociales, ¿no? Que sí, a nivel cerebral
hay marcadores, hay biomarcadores de disfunción que no están en su total funcionamiento o que no se procesan como se deberían de procesar, y que esa dificultad es la que está marcando o la que deriva en toda la sintomatología negativa del déficit de atención, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del metilfenidato, que hablamos hace un rato, su descubrimiento fue casualidad, o sea, fue fortuita la explicación o el encuentro que tuvieron con el metilfenidato, ¿sí? Entonces sabían que estaba impactando en el transportador de la dopamina, porque se dice mucho que ahí es donde está la dificultad del déficit de atención, en el transportador de la dopamina y cómo se está funcionando, ¿sí? Entonces, y que esta regulación o disregulación le permite tener diversos tipos de sintomatología. Entonces, el metilfenidato, lo que se sabe, lo que conocemos es que en donde está haciendo sus efectos en este transportador de la dopamina. Recordemos que la dopamina, pues, es un neurotransmisor esencial en nuestro cerebro, ¿vale? Pensamos así en nuestro cerebro, en todo el lóbulo frontal, ¿sí? Que es en toda la parte que se nos evolucionó gracias a Dios, a la ciencia y a los Anunnakis. Algunos. Algunos, no a todos. Ah, ¿no todos? Bueno, yo esperaba que sí. No, Bueno, a los a que todos. estamos aquí reunidos, sí. A todos Pero nos evolucionó. Aclaramos en la nota, a todo mundo nos evolucionó. Que no Que lo no usen. todos tengamos las mismas interconexiones, una funcionalidad interna para generar comunicación intraneuronal, eso es otra cosa, ¿sí? Pero todos tenemos ese es muy desarrollo, diferente. ¿sí? Todos tenemos esta misma masa cerebral, ¿sí? Toda la corteza desarrollada. De ahí depende ya las conexiones que todo mundo tengamos. Y el uso ¿Sí? que le den. Y el uso que le diste, ¿no? O todo lo que te metas que haga que esto se impacte. Entonces, Tu recordemos estimulación. que todo el lóbulo frontal, bueno, tiene esta también división del área prefrontal, ¿sí? Todo el área prefrontal está en esta zona, creo que ahí se ve mejor, toda la zona superior, posterior en nuestro cerebro. Diríamos, si estuviéramos hablando de regiones de eje, diríamos que en el F3 y en el F4, ¿no? Es esta región superior. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que puede encontrar en esta región frontal, ¿sí? Entonces, la región frontal, ¿por qué? Porque estamos hablando de que ahí se encuentra la capacidad atencional la más desarrollada, ¿sí? La superior se encuentra ahí, por excelencia, toda esta capacidad atencional estará en esta región, pero también todas las funciones cognitivas se han localizado, por ejemplo, investigadores como Luria han encontrado que sí, evidentemente las funciones ejecutivas están aquí, aunque necesitamos de toda la corteza cerebral, pero la más de las funciones están regionalizadas acá, ¿sí? Necesitamos todo nuestro cerebro. Pensemos en las áreas de Brodmann, que es lo que ustedes observan, no sé si se alcanza a percibir desde ahí, las áreas de Brodmann, que es una área de interpretación en neurociencias, en neuropsicología, localizacionista, decían, si tú le picas aquí, inhibes o excitas tal función. Entonces, hoy los procesos de interpretación en neuropsicología, en neurología, en neurociencias, no, es un proceso integral, funciona todo el cerebro, es regionalización de las funciones ejecutivas, donde te permite, aquí está toda la función cognitiva y de ahí depende. Un déficit de atención, la disfunción que tiene es sobre el funcionamiento de la dopamina, ¿sí? Efectuada o ejercida sobre estas funciones ejecutivas, ¿sale? De ahí que sea importantísimo o es clave el funcionamiento que pueda tener la dopamina, ¿sí? Para la adaptación conductual o los procesos cognitivos atencionales u con una orientación intencionada, ¿sale? Entonces, una disfunción en el circuito dopaminérgico me va a mí impactar en diferentes áreas. La motora, las funciones, por ejemplo, de límites, como el control de los impulsos. Evidentemente, el área de control de impulsos es de las más desfavorecidas. El proceso de atencional y en los diferentes tipos de atención, los diferentes procesos de memoria, los diferentes tipos de memoria. Entonces, un déficit en el circuito dopaminérgico, pues va a dar al traste absolutamente a todo. Entonces, esta disfunción del circuito dopaminérgico, por ejemplo, tenemos que hablar de que existe la vía nigroestatal. Nuestro cerebro tiene una forma de comunicarse, tiene 3 vías para poderse comunicar. Ustedes observan allá 3 vías para podernos comunicar. Hoy podemos decir que a lo mejor todos nuestros impulsos y deseos, si pensamos en psicoanálisis, están desde aquí, desde el área tegmental ventral, ¿sí? O sea, ahí es donde se origina casi todo en nosotros. Una idea, un sentimiento, una sensación, un impulso, un instinto, se origina desde ahí y desde ahí todo empieza siempre a reverberar. Entonces, esta vía nigroestatal
nos permite, bueno, que lleva su origen en la sustancia nigra, se proyecta hacia el estriado dorsal, entonces toda la parte del núcleo caudado, el putamen, que estamos hablando de estas regiones, la parte mesolímbica, la vía mesolímbica, que proyecta sobre todo el área tegmental ventral, el sistema límbico completo, el hipocampo, la amígdala o la vía mesocortical, ¿no? Que también se originan en esta área tegmental ventral, que se proyectan sobre todo en la corteza cerebral y sobre todo en el área de la corteza prefrontal, ¿sí? El área prefrontal. Cuando hablamos entonces de dopamina, hablamos de que hay mucho de este funcionamiento en la región frontal y que tiene que ser o tener un nivel adecuado para que podamos estas funciones sostenerse, que esas funciones atencionales de memoria, cognitivas, de control o inhibición de los impulsos tengan un adecuado funcionamiento en nuestra vida cotidiana. Y en la medida que haya una disfunción, pues no van a estar mis procesos atencionales, cognitivos, de memoria y de control de impulsos al 100%. Entonces se ha observado que en esto del déficit de atención podemos hablar de que existe un síndrome y este síndrome, conjunto de síntomas, este síndrome está impactando directamente sobre las funciones ejecutivas y que es hoy en día, por ejemplo, es un postulado desde la neuropsicología, desde las neurociencias. Hoy se habla, a lo mejor se dice, ya no se habla de un déficit de atención, ¿no? Sino que se está hablando de un síndrome disejecutivo y que ese síndrome disejecutivo es realmente en lo que tenemos que estar trabajando y es lo que tendríamos que aprender a identificar para poder plantear una forma de aproximación diferente, una forma de conocimiento diferente e incluso de desestigmatización. Porque cuando tú hablas de TDA, estás pensando y refiriéndote mucho, en muchas ocasiones, a un tema muy estigmatizante, ¿sí? Hoy decir que se tiene TDAH, de repente, si tú lo ves en un contexto escolar, parece muy estigmatizante, ¿no? Es el niño que relegaron, ya no es el niño travieso, ahora es el niño que tiene TDAH, ¿no? Híjole, exorcícenlo, como dirían en estos tiempos de la pandemia, satanícenlo. Sanitícenlo, ¿sí? Entonces, eso es lo complejo de este proceso. Entonces, hay varios neurotransmisores involucrados. La norepinefrina, por ejemplo, ayuda en estos procesos superiores de cognición, la memoria de trabajo, el control inhibitorio. El control inhibitorio es una de estas funciones que se encuentran en todas estas funciones ejecutivas en un área superior. Entonces, en la medida de la que la norepinefrina, y recordemos que la norepinefrina es un precursor que, bueno, viene posterior al procesamiento de la dopamina, que si ya tenemos una dificultad con dopamina, lo vamos a tener con norepinefrina, por supuesto. Entonces, que si yo no puedo mantener un proceso atencional, menos lo voy a poder mantener para un control inhibitorio, ¿sí? Entonces, si yo ya estoy recibiendo, a lo mejor en menor medida la dopamina, no va a poder funcionar nuestra parte de la región frontal. Entonces, se da mucho en el desempeño de tareas cognitivas, planeación, por ejemplo, ¿sí? Toma de decisiones, resolución de un problema. Son las áreas que se ven más afectadas en el caso del déficit de atención. ¿Y qué decidiré? ¿Desarrollo mi tarea ahorita o tengo múltiples respuestas? No logro ver las múltiples respuestas, como ya me aburrí, mejor me voy a levantar. Al rato lo hago. ¿Sí? Entonces, ¿por qué este proceso de planeación se vio afectado? Entonces, no pude anticipar todas las consecuencias que puede traer el no realizar una tarea en este momento. Y otro de los neurotransmisores, también por excelencia dentro del déficit de atención, Profe, es la serotonina. Antes de continuar, entonces, estos procesos en el cual se te dificulta planear algo y a su vez efectuarlo, ¿son causados por la falta de norepinefrina? De la disregulación de una serie de neurotransmisores, o sea, no solamente es ese solito. Aquí hablamos de que hay una relación entre todos, ¿no? Ajá, sí. Que hoy tengamos un calentamiento en el planeta y contaminación extrema se debe a múltiples factores, iguales en nuestro cerebro. Múltiples neurotransmisores funcionando en diferente orden, que quizás tienen un desequilibrio, pero al haber un desequilibrio impactan absolutamente todo, ¿sí? Entonces, en igual caso, por ejemplo, la dopamina, no hay una reducción, experimentan reducción. Aquí yo necesito dopamina para poder mantenerme con atención, ¿sí? Para que las funciones ejecutivas se den en la medida que tienen que estar, con los niveles o los umbrales específicos. Ahí hablamos con un concepto, por ejemplo, de potenciación a largo plazo. Bueno, perdón, sí, de potenciación. Entonces, que nos va a permitir un funcionamiento adecuado de los neurotransmisores o de la comunicación neuronal. Entonces, todos tienen que estar trabajando en cierta medida, con un equilibrio, y en la medida que empiezan a desequilibrarse, las funciones también empiezan a experimentar un déficit o quizás una
sobrefunción, y la sobrefunción también podría generarte dificultades, ¿sí? Entonces, la serotonina, pues, se dice que es un tipo de neurotransmisor que lo vamos a poder encontrar más en la parte límbica, ¿sí? Que nos va a poner a nosotros en estas áreas del núcleo del RAFE, del tallo, ¿sí? Que nos va a poder a nosotros poder controlar el manejo de las emociones. Está involucrada directamente con la regulación emocional, con el manejo de las emociones. Es importante para la inhibición, por ejemplo. Y si yo tengo una dificultad con ella, con su producción, pues también la voy a tener en procesos atencionales. Por ejemplo, si pensamos en consumo de sustancias, igual como el déficit, a lo mejor yo puedo tener demasiada concentración, una producción de dopamina más amplia. Recordemos que la serotonina, en este caso la serotonina, es un neurotransmisor que sus proyecciones sobre el frontal suelen como que opacar, por decirlo de esta manera llana, opacar la función de la dopamina. Por eso es que podemos experimentar un impacto cuando la serotonina está trabajando o proyectándose sobre el frontal. La dopamina suele ser vencida, si fueran esto luchitas, suele ser vencida por la serotonina. Entonces, ese proceso es el que se regula en todos los transportadores de dopamina, que ellos suelen ser menguados por la parte de la serotonina, ¿sí? Entonces, esto es un proceso muy importante. Entonces, la serotonina involucra diferentes procesos de alteración. Entonces, si yo tengo un proceso de alteración o de impacto con la serotonina, va a impactar directamente en mis procesos de inatención o atención, en mis procesos de actividad, como la hiperactividad, va a generarme, dicen, trastornos de conducta porque sería más impulsivo, ¿sí? Podría a lo mejor meterme en más problemas sin quizás tener esta capacidad de juicio para pensar lo que voy a hacer y a lo mejor solamente lo hice, ¿sí? Puedo, por consecuencia, quizás ser más agresivo, tener esta orden de trastorno obsesivo compulsivo, pensar, darle vuelta mucho a las cosas, ¿sí? Idear o a desarrollar conductas que suelen meterme en problemas. Y por consecuencia también tendré dificultades con el manejo de mi ansiedad y el manejo del afecto, ¿sí? Entonces, por eso la serotonina es muy importante en su regulación. También tenemos otro neurotransmisor importante ya identificado en las dificultades como el déficit de atención, que es el glutamato, en el transportador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el glutamato está muy relacionado con la transmisión sináptica. Si la sinapsis se genera es porque tenemos un buen proceso de glutamato, ¿no? Entonces, de migración neuronal, incluso de excitabilidad, ¿no? De plasticidad, es decir, que las neuronas empiecen a crecer. Bueno, que no las neuronas, las espinas dendríticas o las dendríticas dentro de la neurona, del axón, empiecen a crecer, tengan comunicación, eso que conocemos como plasticidad, y que por supuesto esta potenciación a largo plazo se esté dando. Recordemos que ven que las neuronas tienen un umbral para poder funcionar, ese es el potencial, ¿sale? Entonces, en la medida que llegan a este umbral, podemos tener consecuentemente señales sinápticas que nos permitan tener mejores procesos cognitivos, atencionales, de sueño, en fin, ¿sí? Mejores funciones cognitivas. Entonces, esto es básicamente lo que hoy se ha encontrado con el TDAH en función de de las neurociencias o de la neuropsicología, que nos va a permitir trabajar sobre regiones frontales, orbitofrontales de la corteza, que puedan generar una mejor intervención. Hablábamos ya, por ejemplo, del metilfenidato y decíamos que podemos hoy experimentar, o podemos tener mejores formas de poder intervenir con el déficit de atención. De ahí, por ejemplo, la neuromodulación, ¿sí? Entonces, esto de atención, ¿no? Los procesos de maduración, esto es prevalencia del TDA, ¿no? Los servicios de salud mental y psiquiátrica hoy en día hablan de la prevalencia del TDAH. Esto es la genética, ¿no? El receptor de dopamina D4, DR4, todo esto es el apartado genético, ¿sí? Donde dicen que los hombres se heredan más al TDAH. Por ejemplo, aquí está la heredabilidad del TDAH es del 76%, imagínense, ¿no? Sí, Entonces, es bastante alta. Entonces, y que muchos de estos genes no solamente indican el déficit atencional, sino también, por ejemplo, se cuestiona mucho que si realmente existe el trastorno, ya se me olvidó el trastorno, espérenme, ahorita me acuerdo, de la conducta antisocial, ¿no? Entonces, pero se debe mucho a estos procesos que son atencionales o de control de los impulsos. Entonces, muchos de estos se deben a los receptores de dopamina, los transportadores de dopamina, los receptores adrenérgicos, ¿sí? Y que están relacionados directamente con el déficit de atención, ¿sí? Entonces, diferentes investigadores están hablando sobre el TDAH, que hablamos de disfunción o de hiperfunción del córtex frontal,
¿sí? Disfunción córtico-estriatal o de los ganglios basales o de la parte cerebral, del cerebelo, que hay una dificultad en la recepción de las catecolaminas, ¿no? La noradrenalina. ¿Sí? Entonces, esas son las diferentes dificultades. Aquí tenemos un mapa que esquematiza cómo estas funciones cognitivas desde el déficit de atención pueden tener diferentes impactos. Entonces, las áreas impactadas son el control motor, el razonamiento, la orientación, el lenguaje, las funciones ejecutivas, atencionales y de memoria, así como el de la percepción, ¿sí? También la percepción juega un papel muy importante. Entonces, a veces se creía que no, pero sí hoy se encuentra que la percepción también tiene un papel importante. Se pensaba que eso el déficit de atención era un rollo más ejecutivo, ¿no? Pero decimos que no. También la forma de interpretar y percibirlo me genera a mí formas conductuales, ¿sale? Entonces el lenguaje también es importante. Bien, pensamos en habilidades ejecutivas o en funciones ejecutivas, y las más impactadas son la memoria del trabajo, la planeación, el razonamiento, la flexibilidad, la inhibición, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la ejecución dual y algo que conocemos hoy en día como el branching, ¿sí? Entonces, estas funciones suelen ser las más afectadas por el déficit de atención y en su caso, por ejemplo, si hablamos de comorbilidad, también hablamos en el caso del consumo de sustancias, están siendo afectadas estas funciones por el consumo en sí mismo, pero si yo tengo una dificultad anterior al consumo de sustancias que pueda devenir del déficit de atención, pues esas funciones serán mucho más impactadas. De ahí que una intervención está centrada, hoy en día, si vemos el apartado de salud pública, primero tienes que ir al psiquiatra para hacer esta valoración y muchas de las veces, pues recibes el medicamento.